que el lenguaje C fue creado por este señor Denis Ritchie en el año 72. Sí, Moisés dice en Colombia es una ingeniería en sistemas, exactamente. También es otro nombre. De hecho, acá la ingeniería industrial se llama ingeniería en sistemas y todo el mundo pensaba que eran informáticos, entonces por eso le cambiaron el nombre también rápidamente. Hablamos de sistemas, entonces nos referimos a lo mismo, así que da, da la misma historia nomás. Ya, el lenguaje C fue creado en el año 72 por este señor Dennis Ritchie. También fue uno de los creadores de Unix. Y, y ustedes saben que Unix es el sistema operativo que engloba todo lo que hay ahora en la actualidad. La mayoría de los sistemas operativos que existen en esta época son sistemas operativos que derivan de Unix. Hasta antes del año 72 o 74, cuando fue creado Unix, eh, cada, cada fabricante de computadores tenía su propio sistema operativo. Imagínense el desorden que era eso. Estamos hablando de que IBM tenía su sistema operativo y eso significaba que se programaba en el lenguaje específico. Los especialistas eran solamente para IBM y no podían nada más porque si me cambiaba de empresa y la otra empresa tenía un computador, por ejemplo, un May Basic 4, que es otra marca, tenía un sistema operativo distinto y que trabajaba totalmente distinta la máquina. Eh, Tenemos también que NEC tenía su sistema operativo propio, Data General, eh, Unisys, que eran empresas antiguas que fabricaban grandes computadores. No estoy hablando de computadores de escritorio. Estamos hablando de los años 70, a principios de los 70, que no existían los PC, por si acaso. Los PC ya son posteriores al año 80. Estamos hablando de esa etapa en donde cada sistema operativo era distinto, instrucciones distintas, y si usted se cambiaba de empresa tenía que aprender todo de nuevo. ¿Y qué fue lo que hicieron estos profesores que eran de una universidad de Berkeley en Estados Unidos? Dijeron, oye, si tenemos que enseñar a los estudiantes a lo que es un sistema operativo. Y resulta que no podemos estar enseñando cada uno por separado. Entonces ellos crearon un sistema operativo genérico. Y ese fue el sistema operativo Unix. Pero para poder construirlo, ese sistema operativo genérico había que construir un lenguaje. Y el lenguaje seleccionado fue el lenguaje C, que derivaba de un antiguo lenguaje que se llamaba B, que había sido escrito por Ken Thompson. Entonces ellos unificaron criterios y se construyó este sistema operativo que era un sistema operativo netamente del mundo académico, probablemente para enseñar conceptos, pero que estaba bien hecho. Entonces no encontraron nada mejor las empresas que decir, oye, si es que este es un sistema operativo que es mejor que todo lo que tenemos, entonces lo empezaron a adoptar y lo compraron. Y de ahí donde, de una vez que lo compraron ciertas empresas, derivó el Linux. Pero ahí empezó toda la historia. Pero en el fondo todos ellos derivan de Unix. Esa es la propuesta. Así como pasó ese problema con el sistema operativo, una vez que ya existía el lenguaje C, que el sistema operativo estaba construido en C, entonces cuando había que hacer modificaciones, había que programar en C las modificaciones del sistema operativo. Pero nuevamente las empresas fueron creando versiones del lenguaje C. Teníamos el lenguaje C que era propio de, de IBM, de NEC, de MyBasic 4, Unix y todas esas empresas que ya no existen, muchas de ellas, tenían su propio lenguaje C. Entonces empezó a ocurrir lo mismo. O sea, si yo escribía un programa, no funcionaba bien en todas partes. ¿Por qué? Porque era distinto. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se pusieron de acuerdo todas las empresas y a partir del año 89 empezaron a unificar criterios. Y la primera unificación de criterios se denominó ANSI-C. Es decir, de ahí para adelante ustedes lo que tienen que siempre estar preocupados es que todo lo que ustedes escriban o todas las funciones que utilizan de su propio lenguaje tengan el criterio o el estándar ANSI-C. Es el mínimo, lo mínimo. Ahora han incorporado una serie más de estándares que han ido evolucionando en el lenguaje, pero eso lo podemos ver después en la historia. De hecho, aquí el lenguaje este habla con base en ANSI-C. ¿Se dan cuenta? Que este es el libro donde se presentó el sistema, el lenguaje C, escrito por Terminal and Ritchie, pero hace referencia efectivamente que es una revisión, por eso se llama segunda edición. Y en esa revisión tiene las bases, las normas de lo que es el ANSI C, es decir, programamos para un C estándar. Esa es la idea. Ya, eso es las características, dicho de una manera más o menos rápida, de lo que pasa con el lenguaje C. Además tenemos características. Características estructuradas. ¿Qué significa eso? Que todo lo que aprendimos en Python, lo que aprendieron ustedes, es la misma historia. Tiene estructuras. ¿Cuáles son las estructuras de control que nosotros manejamos siempre? Eh,
siempre manejamos las tres grandes bloques de instrucciones, o sea, unas instrucciones secuenciales, una detrás de otra, lo que hemos visto siempre, estructuras condicionales, que son las preguntas, los si, los if, en los lenguajes, y estructuras iterativas o repetitivas, los while, los for. Eso es lo que fue construido así inicialmente. Y él las tiene. Por lo tanto, lo que tenemos que aprender nosotros, que ya sabemos lo que significan cada una de esas estructuras, tenemos que ver cuál es la sintaxis que tiene en el lenguaje particular del lenguaje C. Esas estructuras, no, nada más que eso. No la lógica ya la tienen, ya saben lo que es un while que se repite, ahora hay que ver cómo se escribe while en el lenguaje C, cómo se diferencia de lo que hacíamos en Python anteriormente. Aquí hay una cosa que a mí me resulta un poco, no sé si cómica o rara, decir que el lenguaje C es un lenguaje amigable. Eso es algo un poco cuestionable, ¿cierto? Ustedes ya que tuvieron algunas aproximaciones al C se dan cuenta que no es tan amigable, ¿cierto? Hasta que uno no lo conoce bien. Cuando uno lo conoce bien, ya es amigable y efectivamente es flexible y potente. ¿Por qué es muy flexible y potente? Porque hace uso de cosas que los demás lenguajes no son capaces de utilizar, como por ejemplo el direccionamiento directo de la memoria del computador. Puedo accesar directamente la memoria. Eh, Puedo accesar también sectores de los discos directamente, cosa que no me lo permiten a mí los otros lenguajes. En ese sentido es muy potente. Por eso, ¿por qué está hecho así? Porque efectivamente me permite modificar el sistema operativo. Generalmente cuando los que han manejado un poco de Linux de repente, ¿cierto? Y instalan un nuevo kernel de Linux, el kernel hay que compilarlo. Y el kernel está escrito en C. Por lo tanto, para compilarlo se compila en C. ¿Y eso qué significa entonces? Que siempre que ustedes tengan un sistema operativo que deriva de Unix, van a tener el lenguaje C a su disposición. No hay que instalarlo. La parte donde hay que instalarlo es en Windows. El resto está. Es eficiente, muy, muy, muy eficiente. Es portable, del punto de vista del código fuente. El código fuente es lo que yo escribo en un editor. Las palabritas, el gato incluye todo ese tipo de cosas. Eso es equivalente a todas las versiones del lenguaje C. Ahí es eficiente y ahí es portable, hasta ese nivel. Es compilado. ¿Qué significa eso? Que toma el conjunto de instrucciones y las transforma en un archivo de salida, a diferencia de Python, que no generaba un archivo de salida. El lenguaje C sí genera un archivo de salida, un ejecutable, pero que es propio del sistema operativo, es decir, es ejecutable para el sistema operativo donde se compiló. Si yo compilo un programita de los famosos Lamundo, lo compilo para Windows, entonces va a ser portable o se va a poder ejecutar en realidad en Windows. Pero si yo tomo ese resultado final, que era el punto .exe, lo copio en Linux y lo ejecuto, me va a dar error. No puede. ¿Por qué? Porque Linux no reconoce el lenguaje de máquina, entre comillas, que genera Windows. Pero lo que sí, si yo tengo el lenguaje fuente, el programa, el original, lo puedo volver a compilar en el lenguaje, en Unix, en Linux, y va a funcionar igual. Porque va a generar nuevamente un nuevo archivo, y ese nuevo archivo sí está de acuerdo al sistema operativo donde fue compilado. A eso nos referimos cuando es portable. No es portable en términos de código ejecutable, sino que es portable en términos de código fuente, de lo que yo escribo en el editor. Por eso, si ustedes escriben un programita, el punto C, ese es el que nunca tienen que perder, porque lo pueden llevar a cualquier otro sistema operativo y lo compilan allá y va a funcionar. Esa es la idea. Para escribir un programa en C, esto es lo que ustedes deberían tener claro. Eso es lo que yo quiero que también ustedes lo manejen bien. En las demostraciones que hicimos en la clase pasada también hablamos un poco sobre cómo se escribía un programita en lenguaje C, que son distintas etapas, que uno en CodeBlocks, por ejemplo, en Windows, no se alcanza a dar cuenta, pero todas estas etapas son las que ocurren cuando yo, entre comillas, ejecuto el programa, que en rigor lo que hace es varias etapas. Van pasando como un pipeline, ¿cierto? De una etapa hacia otra, hasta llegar finalmente al programa ejecutable. Eso es lo que va ocurriendo. Eso no pasaba en Python o en Java. Acá, primero, obviamente, tenemos que diseñar el algoritmo, ¿cierto? A lo mismo como lo diseño. Después yo escribo el código fuente.
Escribir el código fuente significa que en cualquier editor yo escribo mi programa. Me da lo mismo el editor. Nosotros vamos a hacer aquí uso de Visual Studio Code o de CodeBlocks, el que ustedes quieran, me da lo mismo. Pero ahí escribimos el programa fuente, las instrucciones en el lenguaje C. Ese programa siempre tiene que ser almacenado con una extensión .c y minúscula, no C mayúscula. ¿Por qué digo eso? Porque si ustedes le ponen a veces C mayúscula, en algunos compiladores reconocen la C mayúscula como si fuese un lenguaje escrito en lenguaje C++ y les va a pedir otras cosas. Por eso tiene que ser C minúscula. No todos, pero eso puede ocurrir. Eso se hace en un editor cualquiera, vuelvo a repetir, podemos incluso hasta en el blog de notas escribir un programa en C y lo grabamos como .c, punto. Después viene la etapa de la compilación, entre comillas. Y la segunda etapa es generar una especie de código objeto del programa, que a veces lo deja grabado y otras veces no, que a veces va a aparecer por ahí una extensión, el mismo nombre que ustedes compilaron, pero él le va a agregar una extensión OBJ. Es un código objeto que aún no es ejecutable, que aún le faltan ciertas cosas para poder ser ejecutable. ¿Qué es lo que hace en esa etapa el compilador? Traduce el programa fuente, lo que yo escribí, a un lenguaje interno del computador o lenguaje de máquina. Básico. Y después, y ahí lo más importante es que comprueba si ustedes han cometido algún error de sintaxis, es decir, algo que escribieron mal. En vez de poner main, pusieron man, no sé. En vez de poner printf, pusieron print. O no declararon una variable. Todo ese tipo de cosas pasan ahí. Si pasó esa prueba, si logró generar el punto OBJ, entre comillas, que después lo borran de forma automática, ese programita ahora es pasado a la siguiente etapa, que es, a partir de él, generar efectivamente el archivo ejecutable. ¿Y qué es lo que hace ahí en el archivo ejecutable? Llama a una parte del linker que efectivamente linkea o copia todas las bibliotecas realmente que están en el computador, las deja pegadas dentro de mi archivo ejecutable, de mi .exe. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos cuando escribimos un programa? Yo lo único que veo es que abrí un editor, escribí el código fuente y apreté un botón que decía compilar o ejecutar. Pero pasó todo esto. No me doy cuenta, pero él generó un código intermedio, ese código intermedio después lo pasó al ejecutable, si estaba todo correcto, genera el archivo de salida.exe, si es que está en Windows, y generalmente no le pone extensión si es que está en Linux o alguno derivado. También pueden encontrar por ahí ustedes que le pone de repente a.out. Esto es cuando usted compila y no le pone nombre al resultado, al programa ejecutable. Eso lo vamos a ver en la práctica. Pero hasta ahí más o menos es la idea. Como pueden ver, es una serie de encadenamientos que hay. Yo esto lo puedo hacer incluso en línea de comando. Uso cualquier editor, el blog de notas, y después ese archivo que es .c que está grabado ya, se lo paso al compilador. El compilador que nosotros vamos a utilizar, que nosotros instalamos es el MinGW, pero se le reconoce por el nombre que tiene, que es GCC. El GCC, dicho de otra manera, es un programa. Es un programa que hace toda esta pega. El GCC toma el código .c, revisa y genera el código OBJ, después ese código OBJ lo transforma en .exe. No me doy ni cuenta y me dejó un archivo grabado .exe en el disco. Queda grabado. Y ahora yo podría ejecutarlo directamente con doble clic o como quieran ustedes. Ahora, cuando esto lo hacemos desde un editor, lo hace al tiro en forma automática. Hace todo esto e incluso lo ejecuta al tiro. Esa es la ventaja. Pero aquí, para que quede claro, que el CodeBlocks no es el compilador. El compilador es otra cosa que subyace al CodeBlocks o a cualquiera de estos editores. Eso es más o menos. Cuesta como al principio entender un poco la lógica, pero ya lo vamos a ir. Hay una etapa también que cuando recién comenzamos esto, antes de entrar aquí a generar código objeto, previo a esto, hay una pequeña etapa que se llama la etapa del preprocesado o el preprocesador de C, que en el fondo procesa el programa fuentes antes todavía de que sea tirado el compilador. Una etapa previa. Por lo tanto, dicho de otra manera, yo voy a tener la escritura en un editor, el paso por el preprocesado, el paso por el código objeto y finalmente la ejecución o la creación del archivo ejecutable. ¿Se dan cuenta? Tengo 4 etapas. Yo no las veo, no me doy cuenta, pero están. Siempre están.
A diferencia de los lenguajes interpretados, que esto no se nota. Esto no se ve. Primero, no genera código intermedio, tampoco genera código ejecutable el interpretado, sino que ejecuta directamente las instrucciones. Desde aquí, desde el programa fuente, ejecuta las líneas directamente. Eso tiene, como le dijimos la clase pasada, ventajas y desventajas. En el preprocesado, el programa fuente, antes de que sea tratado por el compilador, ¿qué es lo que hace ahí generalmente? Ahí cambia nombre, define macros, hace una serie de cosas para poder compilar de una manera buena. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si tenemos un gato include, ¿cierto? stdio.h o gato include un archivo mío, entonces en esta etapa es donde él lo pega. Sin que me dé cuenta yo, se lo incorpora al código fuente. Y después ese código fuente es pasado al compilador. Son etapas previas. Por eso realmente cuando hay un error a veces en la compilación, uno tiene que estar muy atento. ¿En qué etapa de la compilación me dio el error? ¿Estuvo en el preprocesado? ¿Estuvo en la generación del OBJ? ¿O estuvo en la generación del archivo final? Porque ahí es donde tenemos que empezar a ver si está bien incorporado todo, si está bien instalado, si falla algo. Imagínense cuando hay que compilar el kernel de Linux. Tiene unas líneas de compilación que mejor ni las vean. Se van a asustar tanta cosa que bueno, porque ese es el poder que tiene el lenguaje C. Para nosotros en el fondo sabemos que es un preprocesado nomás. Vamos a darnos cuenta qué es lo que hace. Tiene instrucciones para compilar de manera condicional, es decir, líneas que se van a compilar de acuerdo al comportamiento que haya de una determinada constante, o darle unas instrucciones al compilador que para compilar lo haga de una manera distinta. Todas esas cosas pueden ir incorporadas en el preprocesado. ¿Cómo reconozco yo cuando algunas de las instrucciones que yo he escrito en mi programa van a ser analizadas previamente por el preprocesador? Es porque esas instrucciones, que vamos a llamarlas nosotros directivas, comienzan con el gato, con el símbolo gato. Este que está acá. O almohadilla o hashtag. Cada directiva debe estar en una línea. No pueden haber dos gatos en una misma línea. Un gato. Eso es para más o menos ir entendiendo la lógica. Inclusión de archivos. Esto es equivalente al import que habíamos visto nosotros teóricamente en Python, ¿se acuerdan? Fíjense que si me aparece esto, entonces está claro que ese gato es una instrucción al preprocesado. No está, todavía no estoy compilando, pero le estoy indicando, oiga, ¿saben que en este lugar específico incorpore lo que tiene esto que está acá? No lo haga usted a mano, sino que le doy esa instrucción y es el sistema que se encarga de incorporar estos archivos. ¿Cuál es la diferencia en hacerlo con los paréntesis angulares o con comillas? Si es con paréntesis angulares es porque le doy la pega al compilador o al sistema operativo que me diga dónde se encuentra ese archivo. Generalmente son los archivos del sistema, él sabe dónde los almacena, ustedes no tienen idea. En el caso de Windows es muy fácil saber dónde están porque si ustedes instalaron, como les dije yo, el codeblock, ¿cierto? En la raíz del C, entonces ustedes pueden ir rápidamente a la raíz, min-gw, dentro de min-gw se va al bin y dentro del bin ya está todo lo que tiene, todo lo que necesita usted, los OBJ, los C, está toda la información. Pero eso más adelante. Ahora está claro que si va de esta forma es porque le dejo la pega al sistema operativo para que él me diga o para que él lo busque y lo incorpore. Si yo en cambio pongo con comillas, entonces lo que estoy haciendo es incorporando un archivo mío, propio. Y aquí pueden poner ustedes la ruta donde quieran. No es recomendable poner rutas directas a veces, porque si ustedes escriben un programa y le ponen la ruta de su sistema operativo y le mandan el código fuente a otra persona, si no tiene la misma estructura de disco, no va a encontrar nunca este archivo. Por eso generalmente uno aconseja cuando estamos trabajando, si usted escribió su programa, y quiere incorporar uno que es suyo, déjelo en la misma carpeta donde tiene el archivo .c, para que él no se complique y lo busque al tiro ahí, porque si no, no lo va a encontrar nunca. Eso es lo que hace referencia a eso que está acá. Si ustedes tienen duda, me tiran nomás, levantan la mano, preguntan nomás y dicen. Ya, pero esa es la forma de ir probando, vamos a ir probando estas cositas. De hecho, esta es la manera clásica de incorporarlo. Inicialmente vamos a trabajar solamente con estas. Después ya más adelante vamos a incorporar nuestras propias bibliotecas.
¿Cuáles son las más clásicas? Las bibliotecas más clásicas son la stdio.h. Todas las bibliotecas son H, vienen de header, que está el encabezado ahí, que yo necesito para poder compilar. ¿Ah? Por eso son punto H, no son programas en C. ¿Puedo incorporar un programa en C? Sí, también lo puedo hacer, pero las bibliotecas del sistema son punto H, de headers. Eso es lo que significa H. stdio.h viene de Standard Input Output. ¿Qué me indica eso? Que ahí van a estar todas las funciones o todo lo que yo necesito para poder comunicarme tanto con la máquina como con el entorno. Eso viene estándar input output y es el archivo de cabecera. De hecho, usted también lo podría ir a ver, podría averiguar dónde está en su sistema operativo y podría empezar a tratar de entenderla. Recomendación, no, ni los toquen, sí, pues mírenlo nomás, pero no le hagan ni un cambio a estas cosas. Porque si ustedes le hacen cambio, entonces la cosa se pone complicada. Voy a ver si tengo aquí. Siempre es bueno ir metiendo la mano al tiro nomás para que ustedes vayan viendo efectivamente. Bueno, somos informáticos, por lo tanto nos tienen que picar los dedos. Cuando me dicen eso, yo de cabeza me voy a ver si efectivamente es así o no es así. Voy a ver si puedo levantar aquí una máquina virtual nomás para ver que tengo que apagar la otra máquina que no. Estaban trabajando otras personas en esa máquina recién, así que ya. Se supone que este es un Windows estándar, ¿cierto? Yo me voy aquí a ver acá, se ve chiquitito la letra, pero no importa. Ustedes van a seguirlo nomás. Parece que ya está cargando. Ojalá no se haya ido a actualizar porque ahí sí que estamos perdidos. Ya, ahí volvió. Me dice que tengo poca memoria. Le debo un poco de memoria. Ya. Dijimos nosotros que habíamos guardado en, en la raíz, ¿cierto? De mi disco. Está tratando aquí. Le estoy sacando el jugo al 8 GB RAM que tiene la máquina. Tenemos alguna ventanita. Será más fácil, mejor. A ver, ya mandar la máquina que tengo aquí al lado. Porque se está demorando mucho. Ya, mejor. Ya, ahí por lo menos llegamos a la carpeta. Me pican los oídos con los audífonos siempre. Ya, nos vamos aquí a CodeBlocks, porque ahí instalamos el MinGW. MinGW. Aquí están todo lo que le decía yo. Aquí es donde, aquí en el bin está el GCC. Está el GCC. Ese es el compilador, por si acaso. Ese es el programa. Si usted lo borra de aquí, sería todo. No tiene nada. Y aquí hay otras, están los etc, los include. Profe, consulta está grabando. Sí, sí. Claro. Aquí están los include, ven algunos include que ustedes podrían ver. Aquí hay unos archivos .h. No sé, por ver alguno nomás. A abrir ¿con qué abrimos este? Ya, con el bloc de notas nomás, sí. Es para que vean ustedes la estructura que tiene. Ese es un, ese es un archivo .h, miren. Tiene una serie de directivas. A eso hace referencia cuando ponen ustedes un sdio.h. Anda buscando acá donde deberían estar los sistemas. Los lib, los opt, los channels, no me acuerdo en qué carpeta están los
el stdio.h. Habría que buscarlo por ahí nomás, poner ahí, buscar donde están las bibliotecas. Bueno, pero aquí debería estar. Tendríamos que buscar nomás. ¿Con qué buscamos acá, oye, muchachos? Ustedes que son Windowseros. ¿Hay alguna cosa que busque? ¿Puedo poner ahí yo stdio.h, no? Sí, profe, ahí lo busca. Acuérdate que yo terminé con Windows cuando estábamos entrando a Windows 7. Digo, ¿dónde se fue a buscarlo? Nada que ver, para acá. Tiene que Ya, pero ahí apretar, usted, profe, abajo la tecla Windows y escribir solamente. No es necesario que ponga abajo en el buscador. aquí, Sí, ahí escriba no. stdio.h. Está malo su Y servicio de buscador, profe. nada más los autos, ¿no es cierto? Pero ¿Le aquí sale hay más varias fácil, partes. profe, entrar a la carpeta, a la MG? Se me olvidó el nombre. Y ahí en la MGW, opción, en la ventanilla arriba, ya, en la parte superior derecha, aparece un cuadrito de búsqueda y ahí va a buscar solo en esa carpeta. a ver, ahí aprendo una cosa nueva, a ver si ustedes también me enseñan a mí. Ya, Codeblocks. Aquí, No, arriba en la parte donde dice buscar en Codeblocks. Ahí, buscar el Codeblocks. ahí va a buscar solo en esa carpeta. Ahí está, ¿ven? Codeblock Ninja W está dentro de esa carpeta rara. Y aquí ustedes se van a encontrar, ahora si ustedes quieren ponerse malos, ¿cierto? Pueden tomar esta cosa. ¿Cómo le abro esta cuestión? Botón derecho, abrir. Ahí tiene el famoso stdio.h. Ahí tiene las funciones que tienen definidas. Como ven, no es mucho del otro mundo lo que tiene. Lo que pasa es que está haciendo referencia a cosas que están dentro de otra carpeta más. Y ahí empieza a jugar, a jugar, a jugar. Pero eso es lo que yo quería mencionarle. O sea, que todo en el lenguaje C, y se me va a comer toda la memoria. Todo en el lenguaje C tiene explicación y se puede ver. Esa es la gracia. No, como no es solamente lo ejecutable, entonces es muy simple, muy fácil intervenir el sistema operativo. Me quedé congelado yo parece, ¿no? Según pantalla. Ahí sí. Ya, eso es el famoso, el mat.h, qué cosas contiene, todas las bibliotecas, o sea, todas las funciones que tienen que ver con el lenguaje, con las funciones matemáticas. Bibliotecas en C. Si ustedes ponen bibliotecas en C, les van a aparecer todas las que hay. ¿Cuáles son las más importantes? Eso lo mencionamos también la vez pasada. Aquí hay una referencia, aquí están estas son todas las bibliotecas que ustedes pueden incorporar que son ANSI C. Y ahí hay hasta información que uno de repente no la entiende. Y el mat.h, por ejemplo, ¿qué cosas tiene? Tiene todas estas funciones, el arcoseno, coseno, tangente, tiene todas estas funciones ya están hechas. De hecho, tiene la square root, la raíz cuadrada. Eso me permite calcular la raíz cuadrada. Esa idea. Entonces, si ustedes tienen duda alguna vez y quieren saber qué cosas tiene alguna biblioteca específica, ustedes se tiran acá nomás y buscan la stdio.h. Y por aquí en alguna parte debería decir, aquí están todas las funciones que trae incorporadas la stdio.h. Si usted necesita usar alguna vez una instrucción como alguna de las que está acá, entonces necesariamente tendría que incorporar la stdio.h como gato include. Si alguna vez no le funciona, le dice que le reclama, entonces tiene que tener clarito
cuál es la biblioteca que usted le está dando problemas. Nosotros vamos a trabajar generalmente con la stdio.h, con la map.h, con la... A ver, ¿dónde está la otra? STDI, string. Vamos a trabajar esto con la string y con la time. Para la primera parte del curso, específicamente con la time. Porque con esa vamos a poder medir tiempos. Y la string también es importante y la stdlib también. La stdlib de repente la necesitamos para trabajar con alguna de estas cosas. Y esto es directamente directo de la memoria dinámica, punteros. Entonces aquí está todo claro. Ustedes ponen biblioteca nomás y ahí saben efectivamente qué es lo que necesitan, por qué se cayó su programa, por qué no compiló, por qué le reclama que no está la biblioteca. Y entonces esas cosas hay que ir leyendo los avisitos. Aquí está nuestro primer programa en C. Nuestro primer programa en C. Eso es lo que yo quiero que ustedes siempre escriban. Y esta es la estructura que deberían tener y que ustedes deberían respetar siempre para hacer estándar todo nuestro código. Primero, arriba, en el encabezado, en la parte de arriba, va la declaración o la incorporación de todas las bibliotecas que yo necesito. Las debo poner siempre en ese orden. Pueden ponerla más abajo en algunos casos, sí, pero se recomienda que siempre ir dejando en la primera parte de mi programa el bloque de incorporación de bibliotecas. La Gato incluye stdio, la Gato incluye mat, Gato incluye, no sé, string, .h, todas esas bibliotecas. Ojo, y tienen que indicar .h. En C++ basta con poner stdio nomás, pero acá hay que poner .h. Si no, les va a reclamar también. Después viene una función. Siempre tiene que existir una función llamada main. Siempre. No puede no existir porque si una vez que ustedes compilan y ejecutan, el programa comienza su ejecución al interior de lo que él denominó función principal o función main. Y siempre se tiene que llamar main. ¿No? El resto de las funciones le ponen el nombre que ustedes quieran. Pero tiene que existir siempre la función main. Sí o sí. No hay otra alternativa. Y es una función, y recuerden que una función recibe parámetros y además devuelve valores. Esa es la estructura. A diferencia de la forma de la sintaxis que teníamos en Linux, ¿se acuerdan? Perdón, en Python, ¿se acuerdan que usábamos def y el nombre de la función? Acá no existe una palabra, se subentiende nomás. ¿Y qué es lo que está indicando con esto? Que va a haber una función que se llama main, que no va a recibir ningún valor. Ojo, no le estoy pasando parámetros a esa función, pero la función, cuando finalice, va a devolver un valor entero. Tengo que indicarle yo cuál es el valor entero que devuelve. A diferencia de Python, el lenguaje C siempre devuelve un solo valor. Puede ser un entero, un char, un arreglo, pero siempre devuelve un solo tipo de dato. No como en Python, ¿se acuerdan que podíamos devolver 5 o 6 valores distintos y los poníamos ahí a la cola del nombre? Acá no. Acá en el lenguaje C solamente es capaz de diferenciar o dividir o devolver un valor. Eso es importante que lo reconozcamos también. Siempre se llama main. Los paréntesis. Los paréntesis de llave son equivalentes al tabulador que nosotros usábamos en Python. El paréntesis de llave, en el fondo, lo que hace es engloba un bloque. Todo lo que esté encerrado entre paréntesis de llave pertenece a ese bloque. ¿Se acuerdan que en Python yo no ponía paréntesis de llave, pero sí tabulaba, y todo lo que estaba a un mismo nivel de tabulador era un bloque? Bueno, en el lenguaje de Python era fácil y obligado. Acá en el lenguaje C no es obligación tabular, pero sí es recomendación para que mis programas queden ordenados. Recomendación número 1, bloque, y a continuación siempre tabulen todo lo que pertenece a ese bloque. Si tienen que abrir un nuevo bloque, igual como en Python, abren un nuevo bloque y vuelven a tabular nuevamente. Esa es la idea. ¿Cómo sé yo hasta dónde llega el bloque? Porque cierro el bloque. Acá se cierra físicamente a través del cierre de la llave. En Python tenía que destabular nomás. Acá es un poco más claro. Esa es la idea. Por lo tanto, este programa, ¿qué es lo único que contiene? Una función que se llama main. ¿Y qué es lo que hace esa función? Todo lo que esté aquí adentro. Si usted pone cosas aquí abajito,
ojo, si usted pone cosas aquí abajo, y en algunos compiladores les va a dar un error, en otros les va a dar un warning, que también tenemos que hablar del tema de los warnings, y en otros no va a decir nada. Pero no lo va a ejecutar, está claro, no ejecuta nada. ¿Por qué? Porque lo que ejecuta es lo que está dentro del main. Ahora, si usted tenía más funciones, obviamente si había más funciones, entonces sí pueden ejecutables. ¿Por qué? Porque dentro del main está la llamada a la función. Eso es lógico. Ya, esto de aquí, ¿qué significan estos dos palitos? Esos dos palos significan comentarios. En el lenguaje C tenemos dos tipos de comentarios. Un comentario de línea, que es este // y un comentario de bloque. El comentario de bloque, voy a abrir aquí un Visual Studio para que me quede claro. Cerramos ese, aquí abrimos uno nuevo, lo grabamos al tiro para que quede claro. Save as, este es primer punto C, le puse primer punto C, bueno. Ya, comentarios, eso es lo que se denomina comentario de línea. Comentario de línea. ¿Qué es lo que afecta? Todo hasta que yo apriete el Enter. Cuando yo apriete el Enter ya se acabó el comentario. Ese es un tipo de comentario. El otro comentario es el comentario de bloque. El comentario de bloque es ese. Y aquí entonces comienza comentario de bloque. Usted puede continuar. Continúa el bloque aumentado. Y puede indicar y más líneas todavía. Y ahí cuando quiero finalizar el comentario de bloque, hago lo mismo, pero ahora asterisco, slash. Y ahora nuevamente ya no estamos en verde. Son las dos formas de comentar, de línea y de bloque, por si aparecen estas cosas raras en algún lado por ahí. Eso es importante. Cuando yo estoy haciendo muchos programas, ¿cierto? Y tengo hartas líneas de código y quiero comentarlas, imagínense que quiero comentar 20 líneas porque quiero ver si saltarme una parte de mi programa para ver si está funcionando bien. Entonces no sería de loco estar poniéndole a las 20 líneas palo. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Slash asterisco slash. Todo lo que yo quiero y quedo inmediatamente comentado. Esa es la idea. Ya, ahí están las dos formas de comentar. La cuarta línea es una llamada a una función denominada de escritura, que es la que está aquí adentro, por eso la puedo llamar. La función de escritura es el equivalente al print que nosotros usábamos en nuestro mundo de Python, pero aquí se le agrega la F. Printf. Y entre paréntesis, todo lo que yo le voy a entregar a esa función. Recuerden, es una función. Por eso va esto entre digamos, paréntesis redondo. Todo lo que se encuentra entre comillas dobles, ojo, todo lo que se encuentra entre comillas dobles, no simples. Acá hay diferencia entre comillas simples y comillas dobles. El lenguaje C hace diferencia entre eso, a diferencia en Python que da lo mismo. Acá, si yo quiero imprimir algo, tiene que estar dentro de las doble comillas. Y se va a imprimir tal cual lo que yo ponga adentro. Aquí puse un mensajito que decía hola mundo /n. ¿Qué es lo que va a escribir? La palabra o la frase hola mundo y un salto de línea. Porque el // no lo dibuja, porque el // es una secuencia de escape o una instrucción al procesador para que haga algo. Siempre hace eso. Les vamos a ver las particularidades de cómo incorporar más datos aquí adentro. Y siempre toda línea ejecutable, ojo, que está ahí nos encontramos con el primer punto y coma, toda línea ejecutable, es decir, que hace algo, debe finalizar con punto y coma. Eso es importante. Si usted no pone ese punto y coma, le va a reclamar, le va a dar error y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque usted puede poner varias instrucciones en una misma línea. Y él, para hacer la diferencia, lo hace a través de separar las instrucciones con punto y coma. Es un separador de instrucciones, podríamos verlo. Siempre. Y la última línea que está acá, igual que en todos los lenguajes, si yo devuelvo un valor, porque esta función me dice que esta función debe devolver un valor, pero yo debo indicar el tipo de dato que yo voy a devolver. ¿Qué voy a devolver?
un entero. Y eso lo hago con la instrucción return. Lo mismo que en Python también, return y el valor que yo devuelvo. Obviamente, si dije que iba a devolver un entero, acá tengo que poner un entero. Si yo acá digo que devuelvo un entero y acá pongo un real, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque me va a decir que no es compatible lo que está devolviendo con lo que lo está recibiendo. Así de simple. Es muy riguroso en eso. Y obviamente, como es una instrucción, entonces no queda otra que separar con punto y coma. Esa es la idea. Y finalizamos el programa. Eso es un programa inicial de Python. Vamos a describirlo. Voy a repetir lo mismo que hicimos ya en el anterior, pero para que vayamos dando vueltas. Y ahí vamos a ir dando vueltas varias cositas interesantes. Vamos a explicar acá el tema de la función a mayor después, pero hay varias cosas que hay que analizar primero. ¿Cuáles son los tipos de datos que nosotros vamos a modificar, vamos a trabajar? ¿Cómo los voy a reconocer? ¿Cómo los voy a escribir? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, mi primer programa, vuelvo a repetir, ¿qué es lo primero que debo poner yo? Nuestro nunca bien ponderado gato. Por lo tanto, cada vez que usted vaya a escribir un programa en lenguaje C, antes de hacer cualquier cosa, escriba esto al tiro nomás. Gato incluye stdio.h, y aquí es recomendable siempre poner un comentario. Vamos a poner un comentario bonito así, que diga autor. Usted pone ahí lo que a usted se le antoje. Fecha. ...2021 y versión. No sé, ahí siempre es conveniente tenerla. Esta es la versión 1.0. Finalizamos el comentario y estamos listos. Lo podría haber hecho de otra forma, sí, si ustedes quisieran, pero es para mostrar lo que estamos haciendo. Y ahora escribimos siempre main. Estoy escribiéndolo en Visual Studio Code por si acaso, porque no, como ustedes saben, CodeBlog no funciona aquí en Mac. Pero la historia es la misma. Vamos a salir de ese, vamos a salir de este para no consumir recursos. Estamos. Aquí vamos a darnos cuenta más adelante que yo puedo pasarle parámetros, ¿sabes? Pero acá inicialmente no me interesa todavía. Fíjense que él mismo reconoció que estoy en un programa en C, por eso me está ayudando a la sintaxis, me está ayudando a poner paréntesis y todo ese tipo de cosas. Y él mismo intentó. Él intentó solo. Yo podría poner ahora, de hecho aquí voy a poner un comentario para que ustedes vayan dándose cuenta. Vamos a saludar al mundo. Y ahora ponemos, fíjense que si yo pongo print, él mismo me ayuda el editor ya. Print F me dice, ya, listo, paréntesis. Y aquí me dice todo lo que podría ir. Después vamos a aprender a entender qué significa eso. Pero aquí nosotros poníamos hola mundo, \n, y obviamente el punto y coma. Y como queríamos finalizar, dijimos return 0 y finalizamos. Estamos listos, hemos escrito nuestro primer programa y ahí a este le voy sacando el jugo. Estamos listos, entonces yo lo que debo hacer acá ahora es salvarlo. Voy a indicar que está grabado ya. Y ahora aquí lo puedo ejecutar. Recuérdense que esto también lo vimos, cómo dejar listo para que funcione directamente en Visual Studio Code también, si es que se acostumbraron a este editor, o en CodeBlocks, eligen la versión ahí, ejecutar y compilar. Ejecutamos este. Y me tira un mensajito acá. Nos dice que ya fue a ejecutar. Esto fue lo que hizo él, miren. Se cambió, miren, para que entiendan ustedes lo que está haciendo internamente esta cosa. Se cambió a la carpeta donde yo tengo mi programa. Eso. A continuación, esta es una instrucción del sistema operativo y dice que concatene la siguiente instrucción. Compile con GCC el programa que se llama primer.c, que se está aquí, menos O, es decir, la salida, el ejecutable, déjelo usted grabado como primer, así se va a llamar, agregue esta cosa que está aquí y ejecuta el tiro. En el fondo hice los 3 pasos al tiro. ¿Quién me lo hizo? El editor. Se cambió momentáneamente esa carpeta, compiló, generó el ejecutable y ejecutó, y por eso me salió ahora hola mundo. Finalizó
correctamente porque finalizó con un código 0, que indicando que efectivamente finalizó la instrucción de acá. Y se demoró 0,956 segundos, menos de un segundo en ejecutar este programa. Si yo voy a revisar ahora la carpeta donde tengo el programa, voy a buscar aquí una carpetita, se llamaba Lence, sí. Ya. Ahí está el primero. ¿Se dan cuenta? Ese es el ejecutable, ese es el que generó. No le tuve que decir yo el nombre porque él dice, bueno, lo vamos a dejar con el mismo nombre del programa fuente, pero sin la extensión. Eso es lo que él hace, por si acaso. Ojo que, ¿por qué aparece esta cosa que está aquí? Porque esto yo lo tengo en el Google Drive y cada vez que yo hago una modificación, efectivamente, la almacena en la nube, de tal forma que después yo puedo ejecutar estos mismos programas desde otros computadores. Esa es la idea. Ya. Hay un montón más de cosas que hay que ir probando acá. ¿Qué pasa, como le dije yo, qué pasa si yo pongo otra instrucción aquí? Printf, hola. Y ejecuto. Tengo que salvar siempre. Recuerden que una de las particularidades no es que tengo que estar grabando. ¿Qué me dice? Miren. Error. Me da la línea. La línea 13. Esperaba, me dice. Eso. Esperaba un paréntesis. Eso es lo que él reconoció. De hecho, ahí partió la línea 13 y me dice el error. Esperaba algo. Esperaba el cierre paréntesis. Dice que faltaba algo, no calza algo con ese. Está tirando un montón de errores, miren. Trató después de ejecutarlo y les dio más error. O sea, finalizó con un código 1. Tiró unos warnings más encima. No solamente errores, generó warnings, generó errores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es decir, oye, esta línea está de Java. De hecho, en algunos casos, si ustedes están aquí, miren, hay muchas particularidades que hay que ir aprendiendo. Finalizó bien. En algunos compiladores, si yo no pongo aquí abajo, me va a dar error. Esas son cosas que uno va aprendiendo en la práctica. Aquí funcionó sin problema. Sin problema. Ya, ahí tenemos nuestra primera versión. ¿Qué pasa si yo quiero agregar otro print? Voy a agregar otro print. Printf, no sé. Punto y coma. Tenemos que volver a grabar y ejecutar. Hola mundo, no sé. Se realizó con un 0. ¿Qué pasa si se me ocurre aquí poner un return? En la mitad de mi programa tengo 2 return. Todas estas cosas son las que ustedes tienen que ir probando y viendo el error que le arroja. Así es como aprendemos. Hola mundo. Pero fíjense, no escribió no sé. ¿Por qué? Porque al encontrar la instrucción return donde esté parado, él finaliza la función. Así de simple. Entonces yo podría haber puesto cualquier cosa hacia abajo y nada. Error que a veces uno comete. No sabe por qué mi programa no funciona. Yo podría haber puesto aquí inmediatamente return 0. Y lo grabamos porque se me quedó pegado por ahí ese return 0 y no hace nada. Y se vuelve loco. Oye, mi programa, mire si está correcto, no hace nada. ¿Dónde está? Hay un return entre medio. Recuerden que aquí estamos en un programita chico, se nota al tiro que hay un return donde no corresponde. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen un código que tiene, no sé, 500 líneas? Entonces ahí la cosa se pone compleja. Ahí desearíamos ser ordenaditos para programar. Ya, eso es con respecto, inicialmente, a lo básico que es trabajar con los mensajes. Hasta ahí espero que no haya drama todavía. Espero que la mayoría esté tratando de seguir esto. ¿Hay alguna preguntación?
¿Alguien tiene alguna duda? Yo no, profe. Ya. No, profe. No, profe. Ya, hasta ahí vamos bien. Ahora viene la etapa de las variables, que ahí también ya empezamos a enredarnos. Recuerden que, a diferencia de Python, que ustedes ya se manejaban, el lenguaje C tiene que sí o sí declarar las variables antes de usarlas, previamente. Por lo tanto, si yo voy a declarar variables, las puedo declarar. ¿Cómo se declara? Si yo lo que voy a declarar tengo que saberlo a priori, o declarar significa indicarle el tipo de dato que va a contener esa variable. Yo puedo decir, por ejemplo, voy a declarar una variable int que se va a llamar entero. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Para que ustedes queden claros. Lo que estoy haciendo es que estoy reservando una zona de memoria. Ojo lo que está pasando, porque aquí estamos hablando ya de un lenguaje que es mucho más complejo que los anteriores. Lo que estoy haciendo con int entero es que yo estoy reservando una zona de la memoria que yo la voy a denominar entero y que en esa zona de memoria yo lo único que puedo dejar son números enteros. ¿Por qué? Porque aquí dije int. ¿Estamos de acuerdo? Si yo digo ahora float real, ¿qué estoy indicando con eso? Estoy indicando que va a haber una variable o una zona de memoria llamada real que en su interior va a contener un float. El float para nosotros son los números reales. Tenemos dos tipos de datos. Y un tercer tipo de datos que inicialmente vamos a jugar, pero los vamos a saltar, los vamos a mencionar nomás, pero no nos vamos a meter mucho con eso todavía, porque este es uno de los problemas más graves que tiene el lenguaje C, que es el manejo de todos los caracteres y los strings. Va a haber una variable de tipo char, que es un carácter. Ojo con eso, cuando digo yo es un carácter, es una sola letra. Ojo con eso, una sola letra. El lenguaje C, por definición, no maneja string. Y para nosotros, recuerden que en Python lo fundamental eran los strings. El lenguaje C no maneja string. El lenguaje C lo que maneja es un arreglo de caracteres, pero eso ya vamos a ver cuando veamos el tipo de los arreglos. Ahora estamos en esta primera parte. Son los tres tipos grandes de datos que vamos a poder manipular nosotros. Y por lo tanto, ahí los acabo de declarar. ¿Qué pasa ahora si se me ocurriese mostrar esos datos? Por ejemplo, yo quiero decir, oye, yo quiero mostrar el entero. ¿Qué cosa tiene? Quiero que aparezca en la pantalla entero y el valor que contiene entero. Aquí hay una pequeña diferencia también. Yo debo indicarle en qué lugar de ese string que yo voy a mostrar en pantalla. Ese es el string que voy a mostrar en pantalla. Todo lo que está encerrado entre comillas dobles. Pero dentro de ese montón de caracteres, yo quiero que en esta parte particular ahí, en ese lugar particular, quiero que ahí aparezca el contenido de la variable entera. ¿Y eso cómo se logra? Indicándole un modificador. El modificador es poner porcentajes y generalmente podrían ponerla ahí, pero se usa poner la D de decimal en todo caso. Ahí me va a mostrar el entero. Y después yo voy a poner un salto de línea. Siempre acostumbramos. Ya, pero hasta ahí yo le estoy indicando que en esta posición específica dejé algo. ¿Pero qué voy a dejar ahí? Entonces, a continuación de la comilla, ahí ahora yo pongo el nombre de la variable. Entonces, ¿qué estoy indicando con eso? Lo que va a salir por pantalla es esto, con el salto de línea, pero el contenido de esta variable, usted escríbalo en este lugar que para eso indico eso. Yo puedo poner el porcentaje de donde quiera, lo puedo poner aquí al medio, al comienzo, al final, donde sea. El sistema se encarga de decirle el contenido de esta variable, asócialo con eso. Esa es inicialmente. Fíjense que lo vamos ahora a guardar, lo vamos a salvar y vamos a ejecutar. Y vean ustedes lo que está pasando aquí. Aquí empiezan a aparecer las cosas raras, ya ustedes dicen, pero ¿y de dónde salió eso? ¿Por qué tengo ese error? Ahí está. Se ejecutó, aquí está la versión. Escribió entero, pero escribió ese número. Y yo jamás escribí ese número.
Porque el lenguaje C necesita que usted inicialice las variables. ¿Qué significa eso? Inicializarla, darle un valor, asegurarme. Nosotros en lenguajes como Java, como Python, si yo uso la variable, si era entera, le pone 0. Si era número, le pone 0. Si era carácter, le pone nulo. Él se encarga de hacer eso. Acá no. Acá, ¿qué fue lo que ocurrió? Yo me creé una zona de memoria llamada entera, en donde yo dije que debía haber un entero, y después yo fui y mostré esa posición de memoria. Muestro esa posición de memoria nomás. Y esa posición de memoria efectivamente tiene algo, porque el computador ha estado encendido, yo lo he probado distintas cosas, y la memoria ha ido quedando sucia. Lo que hace él es que reserva un trozo de la memoria. Y en ese trozo de la memoria, él reserva y se queda con lo que tiene, no lo limpia. No hace una limpieza de la memoria, sino que es lo que tiene. Y por lo tanto, ¿qué es lo que me está mostrando él? El valor que él tenía asociado a esa porción de memoria. Que si esto yo lo ejecuto otra vez, puede que me dé el mismo número, puede que me dé un número distinto. Nadie sabe. Uno nunca sabe lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque yo no sé qué cosa había en la memoria. Miren, tiro otro número. ¿Por qué? La primera vez me dijo que tenía ese valor, después me dijo que tenía este otro valor. Y ahí nos empezamos a complicar. Y dejo que todavía no hemos llegado al tema del tamaño máximo del número. Así que, recomendación, siempre en el lenguaje C, muy riguroso. Si yo quiero mostrar un dato y aún no lo he leído, entonces asegúrense ustedes de inicializarlo. Si es entero, lo inicializamos en 0, si es numérico. Y ejecutamos ahora. Y efectivamente ahora sí voy a tener el 0. ¿Capta la idea? Lo mismo. ¿Qué pasa ahora si yo quiero imprimir el float? La variable real. Ojo, ¿qué pasa si yo hago eso nomás? Tal cual. Volvemos nuevamente y probamos. Y aquí me da un error. ¿Por qué me da un error? Warning, primero. Especifica un tipo entero, pero el argumento es float. ¿Qué me está indicando? Que este modificador solamente lo puedo utilizar si la variable que voy a mostrar es entera. En cambio, si yo lo que quiero es mostrar un número real, aquí clarito me lo dice, use porcentaje F de float. Y entonces cambiamos por eso nomás. Errores tan pequeños como este le estoy mencionando yo que realmente no. Y ahí me mostró el 00 real. Ojo ahí, por suerte no había nada en la memoria. Era 00. Pero si yo quisiera, le podría poner real igual 0.0 para asegurarme siempre de que es real. ¿Y qué pasa con el char? Veamos con el char. Y aquí este es el carácter. Aquí es carácter. Y aquí, 0. Y veamos qué es lo que nos muestra. ¿Qué nos tira? Miren, el carácter raro que tenía. Encontré un carácter, cuando muestra esos símbolos raros, por si acaso en el lenguaje C, es porque ese es un carácter ASCII menor a 32. Son los denominados caracteres de control. Si hubiese habido una letra normal, la muestra. Pero ese debe ser un carácter ASCII que está entre 0 y 31, que es un carácter de control. Si yo quisiera efectivamente darle una letra, tendría que dársela aquí ahora con comillas simples. Comillas simples y la letra A. Y el famoso punto y coma. Entonces ahí ahora tenemos, grabamos nuevamente esto. Ahí tenemos el carácter. Ahí tenemos lo básico. Cómo mostramos enteros, cómo mostramos reales y cómo mostramos caracteres. Ojo que yo no puedo decir aquí cuando ustedes dicen, no, o sea, que yo quiero, voy a hacerme el lindo, voy a escribir hola. Ya dicen, 6. Y mostramos ahora y ejecutamos. Y ahí me dice, ojo, hay un problema ahí con hola. No existe. Ah, chuta, dicen ustedes. Habla que es carácter.
Probemos con doble comilla, entonces, pues otro dirá. Y veamos qué pasa. Y ahora ejecutamos nuevamente. Y nos sigue mostrando error. Chuta, entonces, es comilla simple nomás. No es comillas doble. Comillas simple y una letra. Una letra alternativa. No puedo hacer otra cosa que no mostrar, que mostrar solamente una sola letra. ¿Se da cuenta lo que nos va a complicar la existencia de eso? ¿Qué pasa si yo quiero mostrar una palabra? ¿Qué pasa si yo quiero leer un apellido? Si lo único que tengo son variables de tipo caracteres. Ahí se nos complica el cuento y ahí tenemos que echar mano a unas bibliotecas específicas, que son la biblioteca string.h, que es la que me manipula todo lo que es string, pero no de una manera tan simple y trivial como Python, sino que a través de funciones específicas. Y siempre nos vamos a estar dando problemas. Eso es con respecto a mostrar caracteres. Eso es con respecto al printf. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Se acordaban de esto, no? ¿Se acordaba alguno o no había tenido todo estos dramas? ¿Alguien que esté conectado, por lo menos? Sí, profe. Habían visto todo esto ya, ¿cierto? Esto es fundamental porque si no manejamos esto, los errores que se nos van a venir son monstruosos. Ya. Después del printf, entonces, ¿qué es lo que nos faltaría? Ya sabemos mostrar, ya tenemos la estructura, ya sabemos cuáles son los tipos de datos, rápidamente. ¿Qué nos está faltando ahora? Para terminar y empezar ya a hacer programitas. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Las funciones. Todavía antes de llegar a las funciones. ¿Cómo capturo datos? ¿Cómo leo datos del teclado? El scanf. El scanf, que ese es el que da dolores de cabeza, ¿o no? ¿Les dio dolores de cabeza a alguno de ustedes que trataron algún día de hacer el scanf? Sí, un poco. Es complicado, ¿cierto? Ya, entonces, yo ahora, ojo, vamos a capturar, vamos a trabajar solamente con un entero nomás. Vamos a borrarnos eso. Ya, vamos ahora a leer un dato. Para leer un dato se usa la función scan. Ojo con eso. Scanf. Ni siquiera read, ni write, no sé, read, ni lo que sea. Y nuevamente, como es una función, pero acá, entre comillas, no pongo mensajes. No puedo poner un mensaje. ¿Está claro? El scanf, el lenguaje C, es muy riguroso en eso. El printf muestra, el scanf lee. Por lo tanto, si yo quiero mostrar un mensaje, no lo puedo hacer en el scanf. Eso que quede claro desde un comienzo. Y lo otro que tengo que indicarle al scanf es qué tipo de datos voy a leer. Nosotros ya habíamos mencionado que vamos a leer el entero y ya sabíamos que el entero es porcentaje de. Ahí volvió. ¿Quién volvió? Ya, porcentaje de. ¿Qué significa eso? Lo que usted va a capturar ahora es una variable de tipo entero. Eso es lo que está indicando. Y aquí, el error que también cometíamos siempre, poníamos entero. Esa es la variable. Entonces, lo que yo lea, quiero que quede almacenado en la variable entero. Vamos viendo qué pasa si lo hago así nomás. Error, warning. ¿Por qué? Porque otra de las particularidades que tiene el lenguaje C también, que es bueno que lo vayamos entendiendo ahora, es que acá yo le debo indicar con un carácter raro, como es el ampersand, y anteponérselo a la variable.
Vamos a revisar más adelante cuando veamos los punteros, que el ampersand en el fondo es dirección de memoria donde se encuentra la variable. Por lo tanto, en rigor lo que está haciendo el scanf está capturando desde el teclado y está dejando en una dirección de memoria. Cada vez que yo me creo una variable, esa variable, dije yo, reservaba una zona de la memoria, pero esa zona de la memoria se reconoce por un número, por una dirección. Entonces, cuando yo leo algo, tengo que ir a dejar a la memoria ese valor. ¿A la memoria dónde? Donde se encuentra la variable entero. ¿Cómo hago referencia a la dirección de memoria y no al nombre? Anteponiendo la variable ampersand. O sea, anteponiendo el símbolo ampersand. Si esto yo lo ejecuto ahora, está corriendo. Está corriendo, me dice el código. ¿Qué significa eso? Aquí abajo. Déjenme cerrar esto primero y ejecutar de nuevo. ¿Dónde quedó abajo mi? Se me perdió mi barrita de abajo. Esto me pasa por trabajar con esta cuestión, ¿eh? Si lo hiciéramos en línea de comando sería mucho más simple. Ya, déjenme poner primero un mensajito acá. Lo que quería mandar. Ingrese valor. Ya. Vamos a salvarlo. Vamos a ejecutarlo. ¿Dónde se me metió abajo? Oye, aquí ustedes, código está corriendo, pero no veo la ventanita. No veo la consola. ¿Cómo va a aparecer la consola de acá? Profe, ¿me escucha? Sí. Es arriba donde dice terminal. Ahí. Ahí debería volver a aparecer la consola. ¿A dónde hay? New Terminal. No, creo que no. No, si no. No sé dónde quedó. Y me dice que el código está corriendo, pero no puedo. No sé dónde quedó. No sé dónde quedó. No sé dónde quedó mi consola. Buena. Vamos a aprender todo cómo hacerlo en todo caso. El código está corriendo, como me dice. Y yo quiero parar ese código. Me está pidiendo, capta lo que está pasando, ¿cierto? Como yo pedí un dato, me está pidiendo que yo ingrese ese dato, pero no encuentro dónde ingresarlo. No encuentro la consola donde debería aparecer. Y no aparece en ningún lado más. No, está bien, está todo ok. No es ahí. Voy a tener que finalizar este. Voy a guardarlo por si acaso. Voy a salir de Visual Studio Code a ver qué fue lo que hice. Vamos a entrar nuevamente al Visual Studio Code. No sé, porque eso es un chispoteo de repente de trabajar generalmente con los editores, ¿sabes? Ese es un problema del... De ahí está corriendo el programa. Es el mismo en todo caso. Ahí me está pidiendo el dato. 1, 2, 3.
Ah. Me dice que estoy en modo edición, ¿no? ¿Por qué no me deja? Ese es un problema del editor, muchachos. Se los tengo que mencionar. ¿Por qué no me deja el editor si está ejecutando? Está corriendo. Estoy en el terminal. Ah, claro que no me va a dejar ahí. Comando no found. Buena pregunta. Buena pregunta. A ver. Salgamos de ahí. No sé qué es lo que le pasa al editor. Veamos si no funciona en este. Veamos si no funciona. Si funciona aquí es porque el editor está con drama. Este va a abrir la letra debe ser es el mismo programa por si acaso. Es el mismo. No ha cambiado nada. Aquí para ejecutar esta cosa era construir, compilar, warning. Ah, ya, me está indicando que tengo dos variables que no las estoy usando. Eso no tiene nada del otro punto. Construir, compilar. Ya la compilación ha terminado con éxito, me dice ahí. Construimos. Estamos construidos. Y ahora ejecutar. Ahí está ejecutando, ahí me está preguntando por el valor, ¿se dan cuenta? Eso es lo que no hacía en el otro, parece que tengo un problema, no está levantando la consola. En todo caso, en CodeBlock no van a tener problema. 1, 2, 3 y punto. El programa finalizó con 0. Ya, terminar. Con esto quiero dejarles claro que da lo mismo el editor por si acaso. Da lo mismo que lo hagan, lo importante es que se manejen bien. Voy a tener que averiguar por qué miércoles desaparece la consola cuando lo ejecutamos en Visual Studio Code. Cuando estamos pidiendo datos, no cuando estamos mostrando. Ya, estamos de acuerdo. Leí un dato, pero ahora tengo que mostrarlo. Ingresa el valor. Y aquí, valor ingresado es 2 puntos, porcentajes D, que es el que acabo de ingresar, backslash N para poder saltarme una línea. Y ahora le pongo, ojo, ahora pongo entero, no pongo ampersand entero. Y el punto y coma. Y esta cosa ahora construimos y ahora ejecuto. Ingresa el valor 1, 2, 3. Valor ingresado 1, 2, 3. Ya. Terminar. Bueno, a repetir. Tuve un pequeño inconveniente con el Visual Studio Code que hasta ahora no sé por qué estaba dando ese problema. Si les da el problema, ya saben. Voy a tratar de resolverlo de aquí en estos momentos y poder indicarle a ustedes cuál es la solución al problema. No sé cuál será, bueno, primera vez que me pasaba. Pueden usar también el Jenny. El CodeBlock no va a tener problema. El CodeBlock lo va a funcionar sin drama. No, eso está claro. Para aquellos que quieran probar, también pueden probar este editor. Es bastante bueno. Se llama Jenny. Siempre hay que tener más de un editor por si acaso. En caso de que tengan problemas ustedes, pueden instalar el Jenny. El Jenny es un editor también libre, free. Y pueden ahí ustedes. Está para Windows, Linux, para todo también. Así que es recomendación tener siempre por lo menos, está claro, el Visual Studio Code, el CodeBlock, el Jenny, todos los editores que ustedes quieran, porque cuando da problema necesitan seguir programando y no pueden quedarse entrampados derechamente porque el editor falló. Si el editor falló, bueno, nos cambiamos de editor nuevo y vemos cómo resolvemos el problema cuando tengamos tiempo para resolverlo. Ya, eso es con respecto a las variables. ¿Qué pasa si ahora lo que yo quiero ingresar es un float? Entonces, el float dijimos que se llamaba real y que aquí lo vamos a float
real y le puedo poner inmediatamente 0.0 si lo quiero crear y asumir al tiro para no tener una línea más. Ingrese valor, aquí le damos ingrese valor entero para saber qué es lo que estamos pidiendo. Valor entero ingresado para saber si estamos bien. Ingrese valor real. Aquí obviamente no puede ser F, perdón, D, tiene que ser F. Aquí tiene que ser la variable real. Y acá tiene que ser valor real ingresado. Y aquí tiene que ser obviamente F. Y aquí tiene que ser real. Una vez que tenemos todo esto listo, entonces le vamos nuevamente. Si ejecuto, compilará o no. A ver, vamos si lo va a hacer el tiro. 1, 2, 3. No, hay que construirlo, está claro. Por lo tanto, me tengo que ir paso a paso. Construir, compilar, construir y ahora ejecutar. 1, 2, 3, valor entero, valor real 1.5, valor real ingresado 1.5 y él le pone, después vamos a aprender a cómo recortar estos ceros que aparezcan menos, por si acaso. Pero esa es más o menos la idea. Y para el carácter, la misma historia. Nos creamos la variable carácter, ¿cierto? Y leemos un puro carácter. Vamos a dejar hasta ahí los caracteres todavía, vamos a trabajar solamente con cosas numéricas para poder trabajar después en la biblioteca string. Esa es la que nos interesa mayormente trabajar y manipular. Ya, dicho eso, eso es lo básico de nuestro mundo, de nuestro mundo en lenguaje C. ¿Qué pasa ahora si yo quiero declarar una variable? Perdón, una función. Una función, al igual que las variables, las funciones también hay que declararlas y crearlas. Son dos cosas distintas. Recomendación. Vamos a seguir el estándar. El estándar me dice que yo debo, al comienzo de mi programa, indicar el nombre de las funciones. Y a continuación del main, la descripción de la función. Una cosa es la declaración y otra cosa es la descripción. Por ejemplo, vamos a crear una función y aquí vamos a meter otro concepto más que se llama el concepto void saludo. Vamos a crear una función que se llame saludo. Ojo. Esa función, el void es un tipo de dato nulo, es decir, la función saludo no va a devolver nada. Cuando ustedes no quieran devolver nada, entonces deben crear esa función y debe ser del tipo void, vacío, nulo, como le quieran llamar. Y aquí solamente vamos a escribir un mensaje nomás. Print f saludo a todos. Cerramos y volvemos a cerrar. Ahí tenemos una función. Eso es lo que aparece siempre en los libros, pero desde el punto de vista técnico no está correcto. Lo que yo debiese decir es, eso debe ir aquí abajo, y aquí arriba solamente el nombre de la función y el tipo de dato que tiene. Eso, aquí arriba. Con esto digo, va a haber una función que se llama saludo. ¿Sí? ¿Dónde está la descripción? Más abajo tiene que estar. Aquí abajo está. Y aquí, antes de hacer cualquier cosa, vamos a llamar a la función. ¿Cómo llamamos a la función? Igual como lo hacíamos en Python. Le ponemos el nombre, saludo, y hacemos eso. Ahora vamos y guardamos. ¿Por qué es importante hacerlo así? Porque cuando tengamos una inmensidad de funciones, es muy probable que nos dé un error por encontrar referencias circulares en mis funciones. Es decir, el main puede ejecutar todo lo que esté sobre él. La función ejecuta todo lo que está sobre ella. Siempre así. Por lo tanto, ¿qué ocurre, por ejemplo? Si yo ejecuto el saludo acá y saludo llama a otra función, la va a buscar hacia arriba, que esté definida. Ojo con eso. Es un error que
cuando nos dé, ahí vamos a entenderlo. Ahora, háganme caso de que efectivamente esta es la mejor forma. Saluda a todos, ingresa el valor. Se me olvidó poner \n. ¿Se dan cuenta? 1, 2, 3. 1, 2, 4 y chao. Terminar también. Ya, eso es importante. Todas las funciones se declaran acá arriba y se definen aquí abajo. ¿Por qué? Porque el estándar ANSI.c así lo indica. Si yo la dejo como la escribí inicialmente, sí va a funcionar. Porque hay muchos porciones que me dicen, profe, pero es que esto yo lo he visto, que esto que está aquí no tengo para qué hacerlo, hasta que yo lo ponga aquí arriba y va a funcionar igual. Y yo le digo, sí, va a funcionar igual. No hay ningún problema, va a funcionar. Lo probamos nuevamente, guardamos, compilamos, construimos y ejecutamos. Ahí está, el mismo problema, funcionó sin ningún problema. No hubo cambio. Y usted me dice, entonces, ¿para qué lo acepté, profe, 2 veces? Vuelvo a repetir, porque el estándar así te lo indica. ¿Por qué? No vamos a ver más adelante cuando tengamos hartas funciones. Ahora, créanme nomás que es lo más saludable. Ahora créanme que es por convención, ¿no? Saludos a todos. \n. Ya, ahí empezamos a construir más funciones. Ahí comenzamos ya a jugar con todas estas cosas. Eso es en términos prácticos. Lo que nos va faltando ahora es trabajar todo el tema del paso de parámetros y la devolución de parámetros. Y eso nos va a llevar al tema de las variables globales y a las variables locales. Y eso es ya un poco más complejo. Vamos a retomar aquí dentro de la función, nos vamos a quedar con el saludo nomás, ¿cierto? Vamos a hacer algunas operaciones nomás. Algunas operaciones básicas, ¿cierto? Si yo quiero decir que la suma sea igual a, ojo con esto, por ejemplo, entero más real, se dan cuenta, me creé una variable llamada suma, pero esa variable previamente debo declararla. Pero la variable suma, ¿de qué tipo es? Y aquí ustedes me dicen, es la suma entre un entero y un real, por lo tanto esa variable tiene que ser real. Aquí no es necesario inicializarla, ¿por qué? Porque no la uso para nada que no sea sumar al tiro. Entonces el primer valor que va a tener la variable suma es la suma de dos cosas que efectivamente existen, que son las que yo acabo de capturar acá en el teclado. Ahora, si quisiera ser más ordenadito, también le podría poner igual 0 si quieren ser más ordenados. Perfecto. Y este entero también lo podemos sacar de acá. Y como lo estamos creando inicialmente, le decimos inmediatamente que es 0. Ya, y ahí tenemos operaciones. Por lo tanto, ¿qué operaciones se pueden hacer aquí? Todas las que hemos hecho siempre. No hay ninguna diferencia. Vamos a el while, por ejemplo. Vamos a ejecutar 10 veces, o vamos a imprimir los números del 0 al 9, y para eso vamos a necesitar una variable entero, y le puedo poner 0 al tiro si quiero por costumbre, pero no es necesario en todo caso. Y aquí, en lugar de la suma, vamos a decir que i obviamente valía 0, ya lo tenemos, lo volvemos a repetir, no hay problema. El while, lo mismo que en Python. Voy a repetir esto. Mientras, aquí se aconseja poner entre paréntesis, se aconseja. Mientras i sea menor que 10, es decir, va a llegar al 9, usted escriba printf porcentajes de \n, y aquí vamos a escribir la i. Ya. Ese es el while. Se dan cuenta, el mismo y nunca bien ponderado while de toda la vida. La diferencia está en que abrí un bloque
y no he cerrado el bloque. Ahí cerré el bloque. Acostumbrémonos también a poner siempre los paréntesis en ese orden. Abrimos y abajo continuamos. A veces hay algunos estándares que dicen que los paréntesis deberíamos ponerlo ahí abajo. Existe esa posibilidad, o la que uso yo, que es esta, que me gusta más así, que es un poco más ordenadito. Pero hay que acostumbrarnos a los estándares. Compilo, construyo, ejecuto. Y aquí estamos probando nomás, estamos probando los mismos números. Y ahora, mire, ¿qué problema ocurrió? Estoy imprimiendo, mire cómo está imprimiendo 0, 0, 0, 0, 0. ¿Por qué? Se me olvidó lo básico. ¿Qué es lo que se me olvidó? I igual I más 1. Es decir, el incremento. Compilamos, construimos, ejecutamos. El mismo numerito, nomás, lo que ustedes quieran. Ahí estamos. Ahí escribimos eso. Esto que está aquí, este I igual I más 1, en Windows, perdón, en C es I más más. ¿Se acuerdan que en el otro, en Python, era I más igual? Aquí es I más más y hace referencia a lo mismo. Esto es equivalente a decir I igual I más 1. Eso es equivalente. Guardamos, construimos y ejecutamos. No sé para qué estoy con estos numeritos todavía. Es la misma historia, ¿se dan cuenta? Ya, ahí tenemos, hemos visto una función simple, hemos visto la función main, hemos visto los tipos de datos que vamos a utilizar, enteros, reales y caracteres, inicialmente enteros y reales nomás. Después vamos a estudiamos también el print y el scanf, que es la captura de datos y mostrar datos en pantalla. No mezclar el print con el scanf, son dos cosas distintas. No le puedo poner mensajitos al scanf, eso está claro, nunca. El mensaje va en el print. Si yo quiero dar un mensaje y hago un print y después hago el scanf a continuación. Siempre en ese orden. Podemos hacer operaciones aritméticas, todas las que ustedes quieran. Y usamos en nuestro bien ponderado while. Y finalmente nos queda solamente preguntar si si la suma, por ejemplo, es menor que 5, vamos, estoy preguntando algo más, la variable suma. Si es menor que 5, voy a escribir printf menor que 5. Para mostrarles cómo funcionan todas las instrucciones, por si acaso nomás. Nada más que eso. Punto y coma. Terminamos. Y en caso contrario, else, aquí no existe el if por si acaso. Printf suma mayor o igual a 5. /n. Finalizamos. Ya, y ahí tenemos todas las instrucciones rápidas, todo lo que vamos a necesitar inicialmente. Variables, printf, scanf, while, if. Y ustedes se dan cuenta que si esto lo llevamos a Python es bastante similar. ¿Y cómo lo ejecutamos acá? Nuevamente guardamos, compilamos. Esto lo hago así porque y ejecutamos, porque estoy usando este editor. Habíamos dicho 12, 1.5. Si 12 más 1.5 a 13.5, por lo tanto el mensaje final debe ser mayor o igual que 5. Suma mayor o igual a 5. ¿Ven? Ya, ahí tenemos un ejemplo de cada una de las instrucciones que nosotros utilizamos. Más que esas, inicialmente no
no las vamos a necesitar mucho todavía. Así que eso es lo que yo quería comentarles por hoy. Repasar nomás todo esto. La próxima sesión vamos a ver, vamos a terminar el tema de las funciones, nomás paso de parámetros. Así que necesito que manipulen esto. Estuve haciendo una recopilación de documentos en delante buscando. Encontré un libro de C que es gratis. Se los voy a dejar en el LMS. Bajé varios documentos por ahí, otro lenguaje C, también hay varios que son interesantes. Lo único que hay que tener cuidado nomás, qué pasa con alguna de las eh, operaciones que vamos a utilizar, la sentencia de control, que nos acostumbremos a que sean ordenadas. Esta es la forma distinta de escribir. Este es un estándar. A mí no me gusta este estándar, me gusta a mí que el bloque comience inmediatamente en la línea y finaliza en la palabra. Pero son estándares. Y vamos a estudiar cada una de esas instrucciones ya. Pero para eso les voy a dejar todos estos materiales que quiero, estos libritos que vi dando vueltas por acá. Creo que vi como 3 libros. Curso básico de programación. Y para que ustedes vayan repitiendo estas cosas. Hay algunas que no están, son mucho más adelantadas a lo que vayamos a desarrollar, pero necesitamos esto. Esto es lo que yo necesito que ustedes manejen, lo básico. No sé si tienen alguna duda antes de terminar. Por mi parte no, profe. No, profe, está todo claro. Espero que está todo claro hasta ahora, ¿cierto? Espero que le haya servido para reforzar los conceptos, recordar algunas cosas, ver por qué funcionaban y por qué no funcionaban a veces. Eso he querido hacerlo bien práctico en el sentido de ir mostrando y dónde están los errores y que ustedes siempre, y esos errores, los que yo les dije, siempre los vamos a cometer. Entonces, por eso los muestro. Entonces, cuando les pasen, ustedes van a decir, era eso. Espero que todos tengan instalados ya los sistemas operativos correspondientes, los lenguajes y todo lo que necesitamos. Yo voy a terminar nomás ahora. Se pueden retirar. Me gustaría nomás conversar nomás con Pedro. ¿Te puedes quedar unos minutitos? ¿Está vivo Pedro o no? Me parece que estaba con problemas, ¿no? ¿Estás vivo, Pedro, o no estás vivo? Parece que no estoy escuchando a nadie. Ya, voy a dejarte grabar nomás. Sí.